Bueno, muy buenos días, chicos. El tema de esta semana es un tema muy importante, ¿no? La historia de la contabilidad es una historia muy bonita. Tenemos dos videos de la historia de contabilidad en el, en la plataforma que ustedes tienen. Y bueno, la contabilidad a breves rasgos, según el autor Pedro Zapata, dice que se creó casi con la misma necesidad del hombre. ¿Sí? Hemos visto en las cavernas, en las series animadas o en Discovery Channel o en historias que pasan, que han encontrado dibujos en las cavernas indicando que nuestra historia contable o nuestra historia de registro va siendo desde que apareció la humanidad. Obviamente, todo el mundo tenemos una mente prodigiosa, ¿no? Y aprendemos y guardamos información. Nuestro cerebro es un CPU que va guardando información desde que somos niños. Pero recuerden que de niños nosotros no tenemos un disco duro que tengamos el recuerdo de cómo nacimos o ya tenemos un disco duro a partir de los 3 años, 4 años. Y ahí sí ya tenemos recuerdos de nuestra vida, ¿no es cierto? Y así mismo la contabilidad pues apareció con la necesidad de ir registrando todos y cada uno de los movimientos económicos que van sucediendo. Los egipcios fueron los primeros en ir perfeccionando la contabilidad. Recuerden que al ser una nación poderosa, tenía esclavos, tenía oro, tenía terrenos, tenía tantas cosas, ¿no? Y obviamente la mente es frágil y se puede olvidar. Y aparecen aquí los famosos escribas. Los escribas eran en el imperio egipcio los responsables de llevar el control total de las finanzas del Estado egipcio. Aquí ya sabía, el escriba sabía cuánto oro tenía, cuántos esclavos tenía, cuánto movimiento de tierras tenía, cuántas propiedades, y obviamente así los faraones pudieron tener riquezas invaluables. Tanto así que los egipcios tienen puesta o nos han dado su historia en papiros, nos han dado en tablillas, tenemos en cada una de las pirámides o cada uno de los templos egipcios. Todo ustedes han visto en las películas, ¿no? Puro dibujitos en las paredes, ¿no es cierto? Sailink. ¿Cómo se llaman esos dibujitos de los egipcios? Perdón, Antes. ¿me podría repetir? Si pones atención, sí, mi querida Sai, deja de conversar. Yo veo todo. ¿Sí? Jeroglíficos, Lisa. Perdón, Listen, perdón. Nos- Nosotros, a través de esos jeroglíficos, que son imágenes, símbolos, signos, nos va contando la historia de cómo iban teniendo los egipcios la riqueza de eso. Incluso la historia de los faraones. Por eso que a los faraones les enterraban primero momificados y después con todos los tesoros que tenían. Pero en la cámara funeraria, pues tenía toda la historia de qué rey era, de cuántos años gobernó, si fue bueno, si fue malo, etcétera, etcétera. Y obviamente en la riqueza que tenían, por eso es que les enterraban en sarcófagos de oro, con máscaras funerarias de oro, tenían todo lo que es una riqueza en el sepulcro. Pero obviamente todo esto estaba registrado en lo que es el sistema contable. Al pasar del tiempo, nosotros ya nos encontramos con otra nación poderosa. Adivinen quiénes eran, los romanos. Los romanos crean el sólidos y el sólido se convierte en la primera moneda de intercambio. Es decir, que antes de eso se hacía trueque, intercambio entre producto y producto, y los romanos crearon ya la moneda. ¿Recuerdan qué les dijo Jesús cuando les echó a los romanos del templo? Algo como que no vendía la palabra, algo así.
algo así. Lo que le dijo es darle al César lo que es del César y a Dios lo que es del Dios. ¿Sí? A Dios, Dios pedía oraciones, respeto, consideraciones, ¿sí? Por ser el Hijo de Dios. Y al César lo que es del César. Recuerden que el Solidus tenía la imagen del monarca de ese tiempo, ¿sí? Entonces, la plata, el oro, que eran las monedas que circulaban en ese tiempo, se convirtió en el primer intercambio de compra, venta de bienes en ese tiempo. Hoy ya no compramos solamente bienes, ¿no? Ahora compramos bienes, servicios, etcétera, etcétera, y intercambiamos con moneda o simplemente con sistemas informáticos como la banca móvil, ¿sí? Después de esto, chicos, en Estados Unidos hubo la Revolución Francesa y Estados Unidos se destacó en la forma de administrar el dinero. Y aquí Estados Unidos se convierte en el perfeccionista de la historia de la contabilidad. ¿En base a qué? En base a que en 1747 nace el primer genio, digamos, de la contabilidad, Country, Benedicto Country. Él crea lo que es el principio de la partida doble, con libros borradores, libros mayores, libros diarios, donde vamos registrando. Pero como nada es del dueño, en 1749 nace o aparece el Fray Lucas Pacioli. Y Fray Lucas Pacioli, pues, perfecciona este sistema de partida doble y lo hace llegar a toda Europa. Al ser compartido la información de la partida doble en Europa, los americanos, ya en 1947, creo que es, en la Revolución Industrial, 1476, en la Revolución Francesa, ya ven la necesidad de industrializar la producción. Y la industrialización de la producción ya no es crear una bayoneta, un cuchillo, una mesa, sino industrializar, producción en masa. Y esa producción en masa requiere de mucho control, de gastos y de ingresos. ¿Por qué? Porque vamos a comprar materia, primero tenemos que saber qué hemos comprado, cuánto hemos comprado, a cuánto le valoramos y en cuánto hemos vendido. Recuerden que la contabilidad no es nada más ni nada menos que ir haciendo el registro de cada una de las operaciones que realice una empresa. Por eso es que Estados Unidos, al ser un país industrializado, y tecnológicamente avanzado, pudo sacar provecho de eso. Por eso se convirtió en la potencia mundial. Nos vendía a todo el mundo la tecnología y sacaba dinero y obviamente el recurso de conocimiento. En esta era, ya no solamente Estados Unidos nos vende tecnología, y no solamente Estados Unidos se ha convertido en potencia mundial. Ahora ya tenemos potencias mundiales como China, Japón, Alemania, Rusia. ¿Por qué? Porque tienen cualquier cantidad de dinero que usan hasta para poder hacer guerras. La guerra de Rusia con Ucrania. ¿Ustedes creen que es por plata? No, no es por plata. Es por todo el sistema minero que tiene Ucrania, es el mayor productor de uranio que se usa para las bombas atómicas. Ellos quieren eso. Es como los de Estados Unidos, ¿no? Interviene en todo el mundo, en las guerras de todo el mundo. ¿Por qué? Porque saca un beneficio y es dinero. Primero que vende armas, segundo que se extrae el petróleo de esos países y tercero, pues tiene una rentabilidad para seguirnos prestando dinero, ¿sí? Y aquí, muchachos, vamos a la parte medular. Vamos a hablar sobre lo que es las empresas. Eh, Marjorie, ¿qué idea tienes de un concepto de empresa? 。
Buenos días, sí. Bueno, mi concepto de empresa sería que es la que abarca poder darnos empleo a varias personas y también en la Ujú. contabilidad abastece mucho porque una empresa debe tener, digamos, cómo administrar cada una de sus finanzas. Sí, nos da trabajo y la empresa tiene que tener un control económico. Eso quiere decir un registro contable para saber si gana o se pierde. ¿Sí? Una empresa, chicos, es un ente económico en el cual se ofrece bienes y servicios para satisfacción de nuestros clientes y obtener una rentabilidad que favorezca al dueño, al Estado y a la sociedad. ¿Sí? Eso es el concepto más claro, más preciso de una empresa. ¿Y por qué? Dice rentabilidad para el dueño, para el Estado y para la sociedad. Para el dueño, obviamente, gana las utilidades. El Estado, a través del servicio de rentas internas, cobra impuestos mensuales y ahora también van a cobrar un impuesto a las ganancias anuales, a las utilidades. Y todo ese dinero, pues, entra a las arcas fiscales, al famoso presupuesto general del Estado. Y este presupuesto general del Estado del Ministerio de Economía lo reparte en obras, en educación, en salud, en todo lo que nosotros podamos tener. ¿Sí? Esa es la manera de que el Estado se beneficia de las empresas y obviamente el pueblo se beneficia también de la misma. ¿Preguntas sobre el concepto y de la empresa? ¿Cómo funciona? ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. Entonces, miren, chicos, a partir de esto, del concepto de la empresa, nosotros vamos a ver que las empresas se clasifican, según Pedro Zapata, en empresas por su naturaleza, por la procedencia de capitales, por la integración de capitales y número de socios. Esa es la clasificación. Pero esta clasificación determina también una subclasificación por grupos. Y es así que las empresas por su naturaleza se subclasifican en empresas industriales, empresas comerciales, empresas de servicios, empresas agropecuarias y empresas mineras. Leslie, ¿qué crees que es una empresa industrial? Buenos días, licenciado. Yo creo que una empresa industrial es una empresa que se dedica a la producción de bienes con materias primas y demás cosas. Exactamente, mi querida Leslie. No se aparta de concepto, ¿no? Las empresas industriales son aquellas empresas que compran materia prima, ¿sí? Transforman esa materia prima a un producto terminado para la venta. ¿Sí? Entre los ejemplos de empresas industriales podemos tener a Tony Yogur, podemos tener a Nestlé, podemos tener a Molinos Pourtier, tenemos a Atún Real. Son empresas que se dedican a comprar materia prima y transformarla. El atún no viene ya en lata, ¿no? No ponen huevitos de nata. Obviamente, la materia prima va a ser el pescador que nos provea del atún. El atún va a tener que ser lavado, secado, Procesado. limpiado, eh, perdón, Ah, tenía que ser procesado, nomás decía. procesado. Todo el proceso que conlleva eso, obviamente es una industrialización hasta cuando nos ponen en tinapas, le sellan, lo empaquetan y comienza su comercialización. ¿Sí? Molinos Putier, que es uno de las industrias de Álvaro Novoa,
compra trigo, seca el trigo, lava el trigo, seca el trigo, le muele el trigo, le cierne el trigo, le enfunde el trigo, le convierte en harina, enfunda y comercializa. Empresas industriales. Hasta aquí vamos a llegar con el tema de esta semana. Nos vemos la próxima clase.